Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les damos la bienvenida a Derecho en Corto. Hoy nos encontramos en otra ocasión, como lo pueden observar, en Derecho en Corto buscando siempre innovar. Contamos con la valiosa y destacada participación del doctor en Derecho, Pavel Arenas Landgrave, el maestro Omar Rafael Ruiz Charra y el licenciado en Derecho Juan José Salazar Hernández. Hoy hablaremos de un tema relativamente novedoso, unas reformas que se suscitaron en materia de derecho cotidiano. Esto el día 15 de septiembre último, y las mismas se iniciaron en su génesis a partir del 2015, siendo en abril de 2016 cuando se presentó la iniciativa de ley pertinente, con miras a instaurar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales. ¿Qué se adiciona con esta reforma? Pues el artículo 16 se le adiciona un párrafo, el artículo 17 y obviamente el artículo 73 en su fracción 30. Esto de la Constitución Política Federal. Pues bien, como dije, les damos la bienvenida al licenciado Juan José, el doctor Pavel y el maestro Omar. Entrando en materia, primeramente me gustaría conversar con el licenciado Juan José Salazar con relación a estas reformas, una especie de crítica que nos pudiera hacer de las mismas. Saludos a todo el auditorio de Derecho en Corto. Muchas gracias por la invitación a este espacio que siempre me ha resultado muy cómodo. Muchas gracias. Bien, una crítica como tal a la reforma constitucional es algo difícil porque en realidad las disposiciones constitucionales, sobre todo en la parte dogmática, se basan con reglas muy generales, a principios. Entonces es difícil ser un crítico con una reforma que solamente nos va a dar una directriz muy simple y que remite la gran responsabilidad de la aplicación de este principio a las disposiciones ordinarias. Entonces difícilmente podríamos hablar y ser hartamente críticos con la reforma. Lo que sí podemos decir, sustancialmente me llama la atención, es la reforma al artículo 17 constitucional. Dice la reforma: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en formas de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El precepto como tal, la disposición como tal, es muy romántica. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a aplicar? ¿A través de quién se va a aplicar? ¿Cómo desterrar la visión positivista de los jueces elegidos a través de exámenes memorísticos de jurisprudencia y que de repente tengan la sapiencia, la sabiduría, la emoción para poder eliminar una formalidad dentro de un proceso en el cual no trasciendan o no toquen derechos fundamentales como la igualdad, el debido proceso? ¿Cómo aplicarlos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo hacemos en un país donde el sistema judicial no está preparado para razonamientos de justicia pura? Fuera de eso, creo que la facultad, la delegación de facultades al Congreso Federal para regir en materia de derecho procesal civil y derecho familiar me parece adecuado. En la exposición de motivos ha sido muy clara en el sentido que la intención no es modificar propiamente la visión del derecho sustantivo, porque ese sí varía la visión de la cotidianidad en los diferentes estados de la República, pero unir los conceptos procesales,
formar un solo procedimiento me parece a mí un acierto. Creo que por el momento es lo que tengo que decir en relación a la reforma. Obviamente aquí estamos hablando de una nueva forma de ver la impartición de justicia por parte de los juzgadores, ¿no? En el sentido de ejercer de una mejor manera su arbitrio judicial, ¿no? Es básicamente lo que se puntualiza con esto. Bien, maestro Mar. Hola, buenas tardes. Me salto el protocolo por las cuestiones de tiempo. Entro de lleno. Viendo la reforma desde una óptica constitucional, en esta análisis que a veces debe ser importante, lo interdisciplinario, que es que diversas disciplinas del propio derecho analicen una reforma incluso constitucional, porque alguien de materia familiar podría opinar sobre la misma, algún sociólogo podría opinar sobre la misma, algún constitucionalista, etcétera, y del cúmulo de este tipo de método de obtención de conocimiento intradisciplinario se podría obtener importantes deducciones o inferencias de la reforma. Hay un punto importante que yo quiero resaltar. Cuando hay cualquier reforma a nivel constitucional o a nivel de legislación ordinaria, cualquier operador jurídico lo primero que debe de analizar, aplicando técnica para la solución de problemas jurídicos, es analizar el ámbito temporal de validez de las normas, y esto se refleja en los artículos transitorios. Aquí me interesa el quinto transitorio, donde se establece que los procedimientos iniciados en materia federal y estatal deberán concluirse y ejecutarse respectivamente conforme a las legislaciones que están vigentes, tanto en materia federal como estatal. ¿Por qué es interesante este punto desde un punto de vista de técnica? Se va a tratar desigual a los iguales, me explico. Como es una norma transitoria de carácter constitucional, la misma puede ir en contra del principio de no retroactividad. Esto es, puede establecer o desconocer derechos adquiridos desde un punto de vista procesal. Pongo un ejemplo, a lo mejor un poco extremo, pero para que sea clara lo que trato de transmitir. Si un procedimiento ya iniciado se encuentra en etapa de pruebas o previa sentencia y entra la nueva legislación nacional, y digamos que en esta legislación nacional se estableciera la suplencia de la eficiencia de la queja, tanto en materia civil como familiar, las personas que están previas al dictado de la sentencia podrían decir: a mí aplícame esta nueva legislación porque me beneficia, ya no me vas a poder declarar inoperantes determinados agravios. Entonces ahí lo importante es que consciente de esta cuestión, el poder reformador de la Constitución crea una porción normativa que elimina este tipo de problemas. Pero la consecuencia es que se va a tratar desigual a los iguales, porque muchas personas van a llegar a estar en un momento determinado con una vigencia normativa de este texto que se va a emitir de la legislación única, y a unos se les va a aplicar y a otros no se les va a aplicar. Entonces aquí se está privilegiando la seguridad y la certeza jurídica. Creo que ese punto es importante para resaltarlo. Y el otro punto, por lo breve que es esta cuestión, pero tratando de evidenciar puntos importantes de la reforma, es en ciclos históricos vemos de unos años para acá que el sistema federal, a través de los poderes de la Unión, ha estado absorbiendo competencias y facultades de los estados a través de lo que se denomina como leyes generales. Una ley general incide en los distintos órdenes normativos, municipal, estatal y federal. Entonces, como los quesos, se empieza a sacar queso. Entonces, a través del ciclo histórico, me refiero en un contexto más amplio y general, no sé hasta qué punto se pueda establecer si estamos transitando hacia un sistema centralista, desde un punto de vista material, no formal. Entonces, si continúa extrayéndose o haciendo extracción de competencia a nivel estatal,
podríamos ver posteriormente que la legislación sustantiva también se absorbirá por los poderes de la Unión, como ya sucedió en ciertos delitos en materia penal. Sería eso mi comentario. Aquí hay que recordar que la entrada en vigor habla de la reforma 180 días, ¿no? Sí. Para esto. Bueno, bien, doctor Pavel, ¿cuál es la opinión que usted sostiene con relación a estas reformas? Que si bien están anunciando con miras a la implantación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales, perdón, y civiles y familiares, disculpe. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. De nada, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Igual que el maestro, no voy a aceptar el formalismo. Y bueno, estábamos teniendo antes de que entráramos en cámara, un debate muy interesante, creo que bastante interesante. Y mi primera crítica sería a esta reforma es, de verdad no nos hemos dado cuenta que todo este cambio estructural que ha habido en el sistema de impartición de justicia en México a la luz de la reforma del 2011, el año 2011, en el que se inserta en esta visión de los derechos humanos y el tener que estar buscando en tratados internacionales solamente en los casos donde no haya una legislación nacional que pueda ser orientadora. La pregunta es, ¿a poco no hemos aprendido? Porque la reforma, me llama mucho la atención la segunda parte del artículo 17 constitucional, que es la que se va a reformar, que dice: las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Bueno, fue la misma fortaleza que se le trató de dar al juez de primera instancia, al juez de paz, en aquella ocasión aquel jueces de paz, jueces de cuantía menor, todos los jueces o aquellos que realizaran actividades jurisdiccionales, administrativas con carácter jurisdiccional. Esa potestad de poder darle un mayor peso específico a la protección de los derechos fundamentales, derechos humanos en este caso. ¿Cuál es la realidad? La realidad es aplastante, lo comentaba hace un rato el maestro Salazar, la realidad es aplastante. O sea, tenemos aún un sistema de justicia, de impartición de justicia, tanto local como federal, renuente a la aplicación de los criterios de protección de derechos humanos que se aprobaron en la reforma constitucional del 2011, y estamos en 2018 y seguimos encontrándonos en la práctica jurídica diaria que hay muchísimos jueces, magistrados y ministros que son inamovibles en sus decisiones, a pesar de que el marco jurídico haya tenido un cambio tan sustancial como el que tuvimos en 2011. Entonces la pregunta es, ¿no hemos aprendido que con la reforma del 2011 se debió de haber reformado no solamente la parte de la Constitución, no solamente la parte legislativa de la creación de una modificación constitucional de un gran calaje, que es el que quieren hacer con estas reformas, sino que no hemos aprendido que el primer reticente al cambio es el operador jurídico. Es el primer reticente al cambio. Entonces me llama mucho la atención que le seguimos dando más facultades al juez o a esta persona que va a resolver sobre un procedimiento en materia mercantil, materia civil o materia familiar, ¿sí? Le seguimos dando más poder, cuando todavía el poder que ya se le había otorgado con la reforma del 2011 no ha sabido qué hacer con él. Claro. Y lo que ha hecho no ha resuelto el problema fundamental de que las personas, los seres comunes y corrientes como su servidor que anda caminando por la calle pueda tener un acceso real a la justicia. Entonces yo creo que nos seguimos quedando cortos con esta visión pragmática, alejada completamente de la realidad que estamos viendo todos los días quienes tenemos la virtud de ir a unos juzgados de primera instancia y de palpar la insatisfacción social y también el tortuguismo de las autoridades de impartir justicia apegada, ¿sí?, a una mecánica de agilidad en la solución de los conflictos. Pues bien, esto ha sido todo en nuestro primer bloque. Los invitamos a que nos sigan con este tema de las reformas en materia de derecho cotidiano. Muchas gracias.